casa del Señor. Hoy, como parte de nuestra oración pastoral, queremos basarla en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Si usted quiere buscarlo, puede quedarse sentado, tiene que ponerse de pie. Mateo 26, versículo 41, solamente voy a dar lectura a este versículo para entonces orar por la iglesia en esta mañana. Dice así: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí Jesucristo le está dando un mandato a sus discípulos. Estas palabras se dieron en el contexto de Jesús ya en el monte Getsemaní, la noche antes de ser entregado para ser crucificado. Y allí él le había pedido a sus discípulos que la acompañasen a orar. Y ellos no pudieron orar ni siquiera una hora, habían quedado dormidos. Y Jesús le hizo un llamado: velen y oren para que no entren en tentación. Y luego les dice: el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hay dos cosas que podemos ver aquí. Número uno, hay un mandato a velar y orar. Y número dos, hay una advertencia y un recordatorio. El espíritu siempre quiere, pero la carne es débil. Entonces, lo que significa que siempre va a haber esta paradoja espiritual del querer como el hacer, que yo quiero pero no hago. Esa lucha siempre está. Tenemos que tener conciencia de eso nosotros, hermanos. Tenemos que tener conciencia que siempre ve algo en nosotros, aquellos que tenemos a Cristo en nosotros, que siempre hay algo que nos va a decir: ay, yo tengo que orar. Pero a la misma vez no oro. Y esa es una lucha. Y hoy vamos a hablar acerca de eso en el mensaje de hoy. Así que quise aprovechar la coyuntura de lo que la palabra nos quiere decir y quiero traer esta oración. Así que mi oración esta mañana por la iglesia es para que nosotros podamos recordar que tenemos un llamado a velar y orar, y que nos recordemos que siempre el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil, y por lo tanto tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a poder fortalecernos en ese espíritu, para que al fin y al cabo no cedamos a la tentación de dormir un ratito más por no orar, o ceder a cualquier otra tentación que podamos tener. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, vengo delante de ti reconociendo, Señor, que como humanos somos débiles, Dios mío. Tu espíritu siempre está dispuesto, siempre hay un deseo que tú pones en nosotros de poder buscarte a través de la oración, pero al mismo tiempo, Señor, tenemos una lucha constante de no hacerlo, Señor. Nuestra carne siempre desea lo fácil, lo cómodo, ignorarte. Yo te ruego, Padre, que tú tengas misericordia de nosotros. Primeramente, perdónanos, Señor. Perdónanos cuando no oramos. Perdónanos cuando ignoramos el mandato que tú nos has dado de velar y orar y estar atentos, Señor. Ayúdanos a recordar que es por medio de la oración que tú nos libras de tentaciones, Señor. Y ayúdanos a recordar que necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo. Por lo tanto, yo te ruego que tú fortalezcas a tu iglesia para que puedan crecer cada día en la oración. Cada día, cada hora, hasta que tú vengas, Señor, recuérdales que debemos orar y que podamos hacerlo por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Ahora sí le invito a que me acompañen en su palabra de pie, aquellos que puedan ponerse de pie, que tengan sus piernas buenas, en el libro de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, y vamos a dar lectura a los versículos del 12 al 19. Como saben, estamos en nuestra serie de Lucas, conociendo la verdad del Evangelio de Jesucristo. Llevamos ya algunas semanas y estaremos algunas semanas más, por no decir meses, en el libro de Lucas. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 19 dicen: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser traidor.
descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta mañana, pidiéndote, Padre amado, que tú nos ayudes a que por medio de tu palabra podamos dirigir a tu pueblo, Señor, a crecer, Señor. Yo te ruego, Dios amado, que tú abras los oídos espirituales de esta iglesia, de todos los que estamos aquí presentes, Señor. Que tú me ayudes a mí a ser fiel a tu palabra, Señor. Que pueda hablar claramente y que tu Espíritu Santo, que es el que tiene el poder para transformar las vidas, haga aquello que tú has dispuesto en tu corazón en este día para esta tu iglesia, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. ¿Se pueden sentar, amados? Hoy estamos predicando bajo el tema poder, el resultado de una vida de oración a Dios. ¿Alguna vez, alguno de ustedes, o quizás alguno que usted conoce, yo conozco a alguien muy cercano, que alguna vez ha pasado toda la noche hablando con alguien? Sobre todo aquellos que han tenido esa experiencia de noviazgo pueden quizás afirmar si yo estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo. ¿Ah, José? Algunos se ha pasado la noche, miren, en el teléfono hablando y cuando, ay, Dios mío, son las 6 de la mañana, yo no dormí nada, me pasé hablando toda la noche. O quizás han tenido la oportunidad de quizás conversar con amigos por largas horas y horas y horas y dice, wow, llevamos aquí bastantes horas hablando y pasa las horas ni siquiera cuenta nos damos. La realidad es que cuando estamos hablando con personas que tienen los mismos intereses que nosotros, que son temas interesantes o personas que nosotros nos interesamos, es posible que hagamos esto y no nos cueste nada. Es posible que hemos pasado la noche hablando sin darnos cuenta. Pero entonces me surge la pregunta que me tengo que hacer a mí mismo principalmente, ¿por qué si me ha pasado, he podido en ocasiones poder mantener conversaciones por tantas horas, por qué se me hace tan difícil sacar tiempo para hablar con Dios? ¿Será que somos capaces de poder mantener una vida de oración? O sea, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, nos damos cuenta de que Jesús era un hombre que oraba. Era un hombre que se acaparaba espacios de tiempo donde se iba a lugares solitarios para pasar tiempo con Dios orando. Cuando vemos el contexto de esta narrativa, podemos quizás envolvernos por algunos detalles. Cuando empezamos a ver que Jesús escogió los apóstoles, podemos empezar a investigar por qué escogió los apóstoles y por qué escogió a este y cuáles son las características de personas. Pero ese no es el punto focal de lo que Lucas nos quiere hablar. Lucas, si usted se fija, comienza hablando de la oración y termina hablando acerca del resultado de la oración. Y en el medio hay unas cosas que afirman esto. Eso es todo. Y a veces nosotros nos ponemos a buscar y escuchamos y no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, que hay personas que empiezan a hablar los 12 apóstoles. Pero la realidad es que Lucas quiere hablarnos de los 12 apóstoles, nos quiere hablar de Jesucristo. Si nosotros vamos al libro de Lucas y decimos que Teófilo comienza a hablar, que he puesto todas las cosas para que conozcan acerca de Jesucristo y todo lo que le enseñó, entonces el tema principal no puede ser los 12 apóstoles. Tiene que ser algo relacionado a Jesucristo. Entonces, lo que vemos entonces es cuál era la vida de Jesús en términos de la oración y el resultado de esa vida de oración que Jesús tenía. Cuando empezamos viendo ese versículo 12, el capítulo 6, hay varias preguntas que llegaron a mi mente. Porque de hecho dice, en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Entonces yo me pregunto, ¿Jesús no durmió nada en toda la noche? No pegó un ojo, no durmió nada. Simplemente se mantuvo orando toda la noche, hablando con Dios. ¿Qué era lo que estaba orando toda la noche Jesús? Son preguntas que yo me hago, yo no sé, yo soy curioso. ¿Por qué lo hacía con tanta insistencia? Y aunque posiblemente hoy no tengamos contestación a todas estas preguntas, ahí una por una, hay varias cosas que sí vamos a poder entender y ver en esta narrativa. Y la primera de ellas que vamos a ver que Jesús le daba prioridad a la vida de oración. Número 2, vamos a poder entender cuáles eran las razones por las que Jesús oraba, o algunas de ellas, porque no vamos a verlas todas.
Y número 3 es el resultado de una vida de oración, o el resultado de esta vida de oración que Jesús llevaba. Entonces, vamos a la palabra para que podamos ver cómo nosotros podemos aprender de esta vida de oración de Jesús y el resultado de esta. Lo primero que vemos en el versículo 12 es que Jesús oraba. Ese es nuestro primer punto. Jesús oraba, punto. No hay nada más que buscar allí. Jesús era un hombre de oración. Para Jesús orar era parte de su vida. No era algo que él ocasionalmente hacía. No era como que hoy creo que voy a orar. No, eso no era la vida de Jesús. Jesús oraba. Era un estilo de vida. Cuando vemos a lo largo del evangelio, vamos a ver que Jesús oraba en la noche, en la madrugada, durante el día, en el momento, en cualquier momento Jesús oraba. Su vida era una vida de oración. En Lucas 5:16 nos registra, específicamente en Lucas 5:16, que ya lo estudiamos hace unas semanas pasadas, dice, con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Para Jesús era importante tener una íntima comunión con su Padre Celestial por medio de la oración. Así que aunque la gente muchas veces lo perseguía y quería mantenerlo con él, porque la gente quería a Jesús con ellos, Jesús simplemente ¿qué hacía? Se apartaba de la muchedumbre, se apartaba inclusive de sus discípulos más cercanos y se iba a lugares solitarios a orar con Dios. Él deseaba mantener siempre esa íntima comunicación con su Padre Celestial. Esto era algo que él hacía, y no solamente que él hacía, que él también nos inculca hacer, inculcaba a sus discípulos hacer y hacerlo de la manera siguiente, que se fueran solos y oraran. En Mateo 6:6 dice la Biblia, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Jesús está tomando en cuenta aquí en este versículo que le dice, mas tú cuando ores, o sea que es requisito orar. O sea, no es una alternativa. Si tú quieres, no, cuando ores, él está partiendo de la premisa que se supone que los creyentes oren, punto, se acabó. Que aquellos que son discípulos de él tomen tiempo para orar. Y luego dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Él está diciendo, así como yo me retiro a orar y me voy solo, ustedes también deben hacerlo. Jesús invita a tener una vida de oración privada a Dios. Jesús no solamente tenía una vida privada de oración, que sacaba tiempos, espacios donde se iba solo a orar, sino que cuando lo hacía por largos periodos de tiempo. En esta ocasión vemos que el versículo 12 nos dice que pasó toda la noche en oración a Dios. Vamos. Y si nos vamos al contexto de que ahora nosotros tenemos reloj, y utilizamos para diferenciar el reloj, el día y la noche, el reloj, cuando oscurece. Pero en ese tiempo, la noche empezaba quizás posiblemente a las 6 de la tarde y amanecía a las 6, estamos hablando de 12 horas. 12 horas. O sea, si es desde que se va el sol hasta que sale el sol, estamos hablando aproximadamente de 12 horas. Si fuese de 7 de la noche a 7 de la mañana, de 11, 12 horas de oración. O sea que Jesús oraba solo, lo hacía constantemente y lo hacía por largos periodos de oración. Aquí en el capítulo 6 de Lucas no es el único lugar en la Biblia donde registra que Jesús pasaba largos tiempos de oración. En Marcos y Mateo también se registran muchas oportunidades en que Jesús decía que se retiraba y pasaba la noche orando o en tiempos de madrugada. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos si Jesús siendo Dios encarnado, estamos hablando de que Jesús era hombre aquí en la tierra. O sea que él se cansaba igual que nosotros, le daba hambre igual que nosotros, le daba sueño igual que a nosotros, y aún así él tomaba el tiempo para orar, siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros debemos mantener una vida de oración? Por eso en 1 Tesalonicenses 5:17 el apóstol Pablo le hace una invitación a la iglesia, le dice, orar sin cesar. No es orar sin cesar, ¿ok? No, orad sin cesar, sin cesar. O sea que nos mantengamos constantemente en oración. La realidad es que nosotros, mire, somos vagos, tenemos que reconocerlo. Somos vagos para orar. Porque a veces podemos pasar horas haciendo actividades de ocio, cosas que nos gustan, pero se nos dificulta sacar el tiempo para tener conversaciones con Dios. Y yo estoy hablando de ustedes, estoy hablando de nosotros, estoy hablando de incluyéndome ahí. Es difícil,
Nos pasa. Luchamos con el tiempo de oración. La buena noticia es que a pesar de que nosotros en nuestra debilidad tenemos problemas para tomarnos el tiempo para orar, aún así el tiempo poco que sea que usamos, el Señor siempre está dispuesto a escucharnos, hermano. El Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Qué bueno es saber que a pesar de mi debilidad, de mi ineficiencia como persona, como creyente, de separar espacios largos de oración, el Señor aún así está dispuesto a escucharme. Entonces, nosotros queremos crecer en intimidad con Dios, conocer mejor al Señor, tenemos que tener una vida de oración. Tenemos que separar tiempo de oración. Así como los novios quieren conocerse y separan muchos espacios de tiempo para conversar y tener esa intimidad. Y cuando hablamos de intimidad estamos hablando de relaciones profundas donde el cuerpo y el cuerpo. Estamos hablando de conocerse de verdad. Esa intimidad. Para que tengamos ese tiempo, esa vida de oración, tenemos que ser intencionales, tenemos que separar espacios donde hablemos a solas con Dios. Tenemos que ser disciplinados en utilizar este medio espiritual por la cual el Dios nuestro nos habla a nuestras vidas. O sea, usted quiere crecer en el conocimiento de Dios, quiere crecer en presencia de Dios, tiene que orar. Tiene que hacerlo constantemente, solo y por tiempo. Número 2, versículos 13 al 18, vemos que además de que Jesús oraba, Jesús se preparaba por medio de la oración. No solamente que Jesús oraba, sino que Jesús se preparaba por medio de la oración. Versículo 13 dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. ¿Cuándo fue que Jesús escogió a estos apóstoles? Luego de haber pasado toda la noche orando. No fue que los escogió y después se fue a orar, Señor, usa a estos hombres. No. Él fue y oró. Y luego que terminó de orar toda la noche, cuando se hizo de día, entonces llamó a 12 de ellos y los escogió. Interesante es que entre aquellos hombres que estaban allí, a quienes él se dedicaría por los próximos 3 años en cuerpo, alma y corazón, para que luego los representaran a él y llevaran el evangelio, había uno que estaba, pudiéramos decir, colado. No, Dios lo puso allí también, a Judas el traidor. Ay, ¿cómo es posible que Jesús haya pasado toda la noche orando y aún así haya escogido un traidor? ¿Será que no sabía orar? ¿Será que se equivocó, que no oró con pasión? No, hermano. Ese estaba allí porque era propósito de Dios que estuviera allí. Por eso era necesario que Jesús orara, porque Jesús no solamente tenía que escoger a aquellos 11 que iban a representarlo, pero también tenía que aprender a lidiar con el traidor. Porque la oración no solamente nos ayuda a tomar decisiones difíciles en el trayecto de nuestras vidas, sino que también nos ayuda a lidiar con los resultados de nuestras decisiones. No estamos hablando de que Jesús se equivocó en su decisión. Nosotros sí nos podemos equivocar en nuestras decisiones. Pero también eso significa que Jesús aprendió a someterse a la voluntad del Padre. Y eso solamente es posible cuando oramos. Porque nuestros corazones son moldeados por el Señor para que podamos aceptar su voluntad aun cuando no sea lo que nosotros queremos. Entonces Jesús se preparaba por medio de la oración no solamente para escoger a aquellos hombres quienes servirían con él en los próximos años, sino para poder aceptar la voluntad del Padre de que en medio de aquellos 12 habría un traidor. Estoy seguro que ya Jesús sabía que Judas era el traidor. Estoy seguro que aquella noche le dije, el Dios Padre dijo, escoja a estos 12 y a Judas, ese es el que te va a traicionar. Eso no lo tomó por sorpresa. Si seguimos estudiando el evangelio nos vamos a dar cuenta que Jesús dice, mira, ninguno de los que me diste se perdió excepto el que escogiste para que se perdiera. A Jesús no lo tomó por sorpresa el hecho de que que Judas fuera a traicionarlo. Porque ya su corazón estaba preparado. La oración no solamente nos prepara en sabiduría para tomar decisiones, sino que nos prepara para aceptar la voluntad del Señor. No solamente prepara los corazones para aceptar la voluntad del Señor cuando es fácil,
Porque eso lo vemos en Lucas 22:42, el día que Jesús está en el Getsemaní. Mire la oración que Jesús hace a su Padre. Padre, si quiere, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros tenemos que orar, amados hermanos. Queremos estar preparados para tomar decisiones importantes en nuestras vidas, para tomar decisiones cotidianas en nuestras vidas. Tenemos que orar. Tenemos que prepararnos para enfrentar la voluntad del Señor, porque a veces la voluntad del Señor no está fácil, pero tenemos que orar. Tenemos que orar. Orar no solamente nos prepara para tomar decisiones, no solamente nos prepara para aceptar la voluntad, sino a nosotros nos prepara para enfrentar las tentaciones, como ahorita estábamos hablando. Lucas 22:46 registra que Jesús le dice a sus discípulos: levántense y oren para que no caigan en tentación. O sea que la oración también nos prepara nuestros corazones para no ceder ante la tentación. Aquellos que tienen una vida de oración vivirán siempre, aquellos que no tienen una vida de oración siempre van a vivir reactivamente. ¿Sabes lo que es reactivamente? O sea, pasa algo, usted reacciona. Me tiran, me esquivo. Pero aquellos que viven una vida de oración viven proactivamente. Ya el Señor me preparó mi corazón, yo sé lo que viene. Cuando me toca el cantazo, yo lo recibo. Porque ya el Señor preparó mi corazón. Hay una decisión difícil que tomar, ya el Señor me preparó para este tiempo. Pero tenemos que orar, hermano. Tenemos que orar. Además de eso, Jesús usó la oración como un medio para prepararse para ejercer el ministerio de Él. Un ministerio sanador, un ministerio libertador y un ministerio de enseñanza. Eso lo vemos versículo 17 y la parte A del versículo 18. Dice así: descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Esto luego de que escogió a los 12. Se fue al lugar llano. Y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de Judea, de Jerusalén y la región costera de Tiro y de Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Aquel gentío había llegado allí, estaban esperando a Jesús, que Jesús llegara. ¿Para qué? Para escucharle y para recibir sanidad. Era necesario que Jesús pasara la noche orando para poder ministrar a toda esa gente. No solamente para obtener fuerzas espirituales, fuerza física, sino también para tener sabiduría para lidiar con la gente. Entonces nosotros tenemos que entender que la oración no solamente nos prepara para tomar decisiones difíciles, no solamente nos prepara para aceptar la voluntad del Señor, nos prepara para poder luchar contra las tentaciones, sino que también nos prepara para el camino, porque vamos a tener que caminar y en el camino vamos a servir a aquellas personas que están a nuestro lado. La oración nos prepara para servir. Nos prepara para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Nos prepara para poder tener ánimo cuando lleguen las situaciones difíciles. Es por medio de la oración que nosotros podemos ser sostenidos en medio de los tiempos donde las cosas no salen como queremos. Es necesario orar. Pero es necesario también prepararnos para servir a aquellos que están esperando que llegue alguien que les ministre. Allí a Jesús le esperaba un gentío esperando escuchar las buenas nuevas de salvación, pero también estaban esperando recibir algo de Jesús. Nosotros no somos Jesucristo, pero sí tenemos el evangelio de Jesucristo. Entonces hay gente que cuando nosotros lleguemos necesitan que estemos preparados para poder compartirle las buenas nuevas de salvación, poder palabras de ánimo para orar por ellos y dejarlos entonces en las manos del Señor. Número 3, y por último, Jesús oraba y el resultado de esa vida de oración es poder. El resultado de la vida de oración de Jesús es poder. Lo vemos ahí entonces, esos versículos 18 y 19. Dice: y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados, y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. El resultado de una vida de oración es poder. Es poder. Jesús oraba Jesús oraba simplemente, Jesús se preparaba en oración y el resultado de esa vida de oración era poder. Por lo tanto, Jesús estaba lleno del poder de Dios.
El poder de Dios era manifiesto por medio de Jesucristo. Jesús, a pesar de que era Dios, sabía que Él como hombre dependía de la oración para ser lleno de poder. No es que la oración en sí sea poderosa, no, es que Dios es poderoso. Y cuando nosotros oramos a Dios, el poder de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas. Entonces, el poderoso es a quien Jesús oraba, su Padre Celestial. Nosotros hoy recibimos poder por medio de la oración a Jesucristo. Lo que hacía que Jesús saliera poder en aquel tiempo era que Él se había llenado de la presencia de Dios por medio de la oración. Entonces, cuando la gente lo tocaba, los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libertados, los atormentados experimentaban paz, los deprimidos tenían gozo. Allí estaba el poder de Dios en acción, hermano. Entonces, ese mismo poder está para nosotros disponible. Tenemos que, ¿qué? Orar. Tenemos que orar, no a cualquier persona, no a cualquier ser, a un único ser, nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Es por Él que nosotros nos acercamos en oración. Él nos invita a orar en su nombre, porque es Él quien tiene todo el poder. Es lo que dice en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, ¿en nombre de quién? En nombre de Jesucristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús está diciendo, si tú quieres algo, pídelo al Padre en mi nombre, número uno, porque yo lo voy a hacer, pero esto tiene que traerle gloria al Padre. No es para nuestros propios placeres, hermano. Es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces nosotros podemos, por medio de la oración, pedirle al Señor que obre y nos dé poder. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesucristo antes de partir al cielo les dijo, ¿sabe qué? Yo me voy, pero no se vayan porque recibiréis poder. Si usted es creyente, en usted habita el Espíritu Santo, el cual cuando nosotros clamamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Él obra en nuestras vidas y obra a través de nuestras vidas. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces no somos llenos de poder? Bueno, porque no oramos. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero no oramos. Una cosa es que usted ha sido lleno del Espíritu Santo y otra cosa es vivir en el poder del Espíritu Santo. Para que usted pueda vivir en el Espíritu Santo, usted tiene que comenzar a depender del Espíritu Santo, no de su propia fuerza. El problema de nosotros, queremos hacerlo todo en nuestras propias fuerzas. Y no es en nuestra fuerza, en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros lo hacemos cuando le buscamos a través de la oración, porque ese fue el medio que el Señor nos dejó, punto, y se acabó. La oración es el medio por el cual Dios nos permite pedirle a Él, Señor, lléname de ti. Número 2, no tenemos poder porque oramos para nuestros propios deseos, como decía ahorita. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Sí. El poder que Dios nos da por medio de la oración es para que su reino sea expandido y su nombre sea glorificado, no nuestro ego. No es para que nosotros estemos más felices, tengamos más cosas. Señor, dame una casa más grande, dame un carro más lindo, dame una esposa modelo, un esposo, No es para eso que el Señor nos ha llamado a orar, nos ha llamado a orar para que su gloria sea manifiesta, su voluntad sea cumplido y su reino expandido. Ahora, si yo oro, Señor, ayúdame a mí a ser un mejor esposo para que mi esposa pueda verte a ti y tú la santifiques, eso es una buena oración. Y el Señor va a cumplirla, porque va de acuerdo a los planes de su reino, no de acuerdo a nuestros propios planes. Otra razón por la cual nosotros no somos llenos del poder de Dios, además de que no oramos, pedimos mal, es que muchas veces no confesamos nuestras faltas y nuestros pecados delante del Señor. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice,
La oración eficaz del justo puede mucho. Pero para que haya una oración eficaz, tiene que haber primeramente arrepentimiento, confesión de pecado, fe y reconciliación. No solamente que tenemos que confesarnos los pecados unos a los otros, tenemos que buscar ser sanados de nuestros pecados para que entonces la oración sea eficaz. Luego, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, esto es Pedro hablando a la iglesia acerca de los deberes conyugales, pero creo que hay algo aquí que podemos obtener para nosotros también. Pedro le dice a los maridos, ustedes maridos igualmente, ¿dónde están los maridos aquí? Se crean que se van a escapar, mujeres. Ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de vida. Y luego dice, para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces, la reconciliación que nosotros tenemos que buscar los unos con los otros, no solamente con los hermanos dentro de la iglesia, también es en las relaciones conyugales. Cómo nosotros como cónyuges estamos buscando vivir en armonía, en reconciliación para glorificar a Dios a través de nuestros matrimonios. Si nosotros a veces no vemos el poder a través de nuestras oraciones, es porque muchas veces hay situaciones que todavía no hemos solucionado. Y acostarse a dormir no la soluciona sola. Hay que enfrentarlas, hay que dialogarlas, hay que arrepentirse, hay que llorar muchas veces y hay que pedir perdón y perdonar también. Entonces, ¿quieres ser lleno del poder de Dios? Esa es la pregunta para nosotros hoy. ¿Queremos ser llenos del poder de Dios? Entonces tenemos que tomarnos el tiempo para orar. Tenemos que orar. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración. Orando en todo tiempo con toda oración. No solamente nos dice que es en todo tiempo, sino con toda oración. O sea, vamos a orar por todo, en todo momento. Y recuerdo mi papá decía, cuando incluimos todo, se queda nada afuera. Y nada es que nada, todo está dentro. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente nos llama a orar en todo tiempo, con todo tipo de oraciones, sino que hacerlo en súplica en el Espíritu. Es algo que es espiritual, no solamente un mero ejercicio físico donde hablamos, bla, 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 por hablar. Y a veces tenemos ese problema, es que somos fáciles, empezamos a decir muchas cosas, pero estamos orando muy poco. Porque todavía no hemos conectado nuestro cuerpo físico con nuestro cuerpo espiritual. Estamos orando, estamos mucho tiempo, pero todavía no estamos realmente orando. Y eso nos pasa, yo he vivido eso. Ha pasado media hora, una hora y todavía yo no he orado. Yo he estado hablando mucho, diciendo muchas cosas, pero todavía yo no he estado orando realmente en el Espíritu. Tenemos que, por eso dice, y velando en ello con toda perseverancia. O sea que nos va a costar, hermano, nos va a costar. Le va a costar. ¿Le cuesta trabajo? Sí. ¿Al pastor le cuesta trabajo? Sí. Yo no me siento, me arrodillo y empiezo a orar y ya automáticamente estoy en una dimensión espiritual o whatever lo que usted quiera decirle. No. A veces me quedo dormido igual que usted. A veces empiezo a divagar en pensamiento igual que usted. A veces digo la misma oración 3 y 4 veces igual que usted. ¿Se identifica conmigo, hermano? Sí, amén, amén. Claro que sí. Yo no vine aquí a decir que yo soy el más que ora. No, Jesús es el más que oraba. Yo todavía tengo que crecer en oración. Y esa es una de mis oraciones, que el Señor me ayuda a crecer en la oración. Esto no estaba en el bosquejo, pero yo recuerdo un viaje que tuvimos a mi familia y yo con mis padres a Orlando, donde estuve una semana. Nosotros, para decirle la historia corta rápido, perdimos el vuelo y nos quedamos estoqueados en Orlando. Algo que se supone que fuéramos para casa se convirtieron casi 2 semanas, ¿oíste? Estoqueados. De esa, Keren estuvo 3. Y esa semana Dios en su providencia nos proveyó un hogar para quedarnos. Nos recogieron unos amigos y no tuvimos que gastar ni un centavo, gracias a Dios. Dios es bueno.
Y mi papá estaba con nosotros y estuvimos conviviendo una semana en un mismo cuarto con mi papá, mi familia. Y todos los días yo veía a mi papá orar. En todo tiempo. Yo decía, wow, Señor, que mucho me falta. Ay, Señor, ayúdanos a crecer en oración, Padre. La oración no solamente es necesaria, sino que también nos va a ayudar a tomar decisiones sabias y a sujetarnos a la voluntad de Dios. Tenemos que orar. No podemos tomar la oración como una varita mágica que la tomamos y ¡tum! Y la sacamos cuando tenemos el problema encima para que el Señor, por favor, respóndeme, ayúdame a tomar una decisión. No, la vida de oración hay que cultivarla. Dios desea llenarnos de su poder, pero desea aún más que busquemos de Él todos los días. ¿Sabe? Nosotros no podemos ir en oración buscando el poder simplemente, no, tenemos que buscar tener comunión con Dios. Y el resultado va a ser llenarnos de poder, claro que sí, pero no podemos acercarnos, yo quiero poder, no, yo quiero a Dios. Yo quiero a Jesucristo en mi vida. Y tenerlo a Él en mi vida, entonces, ¿qué me va a dar poder? Muy diferente. Entonces, ¿qué ideas prácticas podemos utilizar nosotros para nuestro día a día? A fin de que la predicación estuvo bien buena, el pastor nos animó a orar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, hermano, dedique un tiempo de su agenda diaria a orar. Usted decida, tiene que decidirlo, hermano. No es que yo mañana empiezo a orar. ¿A qué hora? ¿A qué hora va a empezar a orar? ¿En qué lugar va a orar? ¿Cuánto tiempo le va a dedicar a la oración? No diga, voy a orar, hoy voy a orar toda la noche. Por favor, no se mienta. Si no ora 10 minutos, establezca por lo menos 10 adelante. Voy a separar los primeros 10 minutos de la mañana en oración todos los días, de lunes a domingo. Eso es una meta clara y específica. Si usted ora 5, pues se pone por lo menos 10. Si usted ora 15, pues va a orar 20, 25, media hora, una hora. Lo importante es que oremos, que dediquemos el tiempo, que saquemos en nuestra agenda, separemos el tiempo. No solamente el tiempo, el lugar también es importante. Busque un lugar tranquilo en su casa, o si en su casa no hay lugar tranquilo, pues busque ese otro lugar si es necesario. Pero no es que abandone las tareas del hogar, el trabajo, nada por el estilo, que usted sepa. Por eso tenemos que hacerlo conscientemente. ¿En qué momento? Si lo voy a hacer de rodillas, si lo voy a hacer sentado, si lo voy a hacer parado, pues si me acuesto me duermo, pues no ore dormir acostado, levántese, camine, siéntese un ratito si se cansa, pero sea intencional. Un cuarto, una oficina, una sala. Use su Biblia. Usted sabe, hermano, que hace un tiempo atrás hablamos acerca de cómo orar la Biblia. Si usted no estuvo, pida el bosquejo de ese discipulado, y si quiere practicar, venga los miércoles y ore con nosotros. Aquí los miércoles de 10 a 11 de la mañana estamos orando la Biblia. Oramos la Biblia, escogemos un salmo, leemos el salmo y oramos el salmo. Entonces usted abra la Biblia, puede escoger los salmos, empiece por el Salmo 1, tiene 150 salmos, si usted tiene 150 días mínimos para orar sin repetir ni un solo salmo. Pero si el salmo es largo, como el Salmo 119, lo puede dividir por porciones y todavía tiene más días. Lea la Biblia, ore la Biblia, medite en ella y pídale a Dios que por su Espíritu Santo le dirija. No solamente ore en las mañanas, si es en la mañana o en el día, aproveche cada momento que el Señor le regala durante el día. Va a desayunar, ore por los desayunos. Va a almorzar, ore por el almuerzo. Va a salir su familia a algún sitio, ore por ello. Va a sentarse a cenar, ore en la cena. Va a acostarse, ore antes de acostarse. Tiene hijos como nosotros, ore por ellos. Se tiene no solamente un tiempo, un lugar, una herramienta el cual le va a poder ayudar. Tiene un escogido cada momento, las situaciones que Dios le presenta en el momento. A veces estamos hablando con alguien y nos dice, estoy enfermo. Pues yo voy a orar por ti. Ore ahí. No se vaya porque después se lo olvida. Ore allí. Orar sin cesar. Usted puede orar sin cesar. Participe de los tiempos de congregacionales, como le dije ahorita. Lo otro, haga una lista de oración. Porque yo no quiero repetir, pues hago una lista. Pues voy a orar por acción de gracia
y haga todas las acciones de gracia. Voy a orar porque quiero adorar al Señor por esto, por esto, por esto. Y ahí adoro al Señor porque es su soberano, porque es poderoso, porque es Rey de Reyes, porque es mi Salvador, porque es mi sanador. Tiene ahí una lista. Pues voy a orar por la familia, mi papá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi tía, mi primo, mi prima, mi tío, mi tía. ¿Tendrá gente por la cual orar? ¿Tiene vecino? Por el vecino de la derecha, por el vecino de la izquierda, por el vecino de frente, por el vecino de atrás. Por la iglesia, por los hermanos de la iglesia, por mí, por favor, inclúyame en sus oraciones, amado hermano. Ore por mí, ore por otros pastores, ore por las misiones, ore por el evangelismo, ore por los enfermos. Dígame usted si no pasó más de una hora en esta listita. Y no estamos hablando que usted haga una oración de 10 minutos por cada persona. Usted puede tomarse 30 segundos, un minuto una persona, y si tiene una lista de 100 personas ya pasaron 100 minutos. Entonces, hermano, hagamos de Dios esa persona con la cual deseamos pasar tiempo hablando. Hagamos de Él esa persona de interés con la cual queremos compartir nuestra vida por medio de la oración. Él definitivamente tiene mucho para nosotros. Él definitivamente quiere compartir muchas cosas para nosotros. Quiere que le conozcamos mejor como Padre, como Dios, como Rey y como un amigo que ha dado a su Hijo en sacrificio para que nosotros podamos tener comunión con Él. Hagamos de la oración parte de nuestro estilo de vida y seremos llenos de su poder. Cuando seamos llenos de su poder, entonces vamos a poder vencer las adversidades, podemos servirle mejor y podemos hacer su voluntad para glorificar su nombre. Entonces, ¿cuál es el llamado, hermano? Más sencillo que este no puede haber ninguno. Ore. Hagamos de nuestra vida una vida de oración a Dios. Y cuando hagamos de nuestra vida una vida de oración, seremos llenos del poder de Dios. ¿Usted quiere ser lleno del poder de Dios? Ore. Haga de su vida una vida de oración. Entonces, ¿cuál es el llamado con el cual yo quiero terminar en esta mañana? ¿Cuál tú crees que es? Orando. Pongámonos de pie, amados hermanos. Y ahí donde usted está, no se tiene que mover, por favor, ponga la mano que hay al hermano que está a su lado y oremos los unos por los otros para que el Señor nos ayude a crecer en oración. Oremos por los unos por los otros. Mira, vete aquí con Wanda, quieren. Porque sí, porque Lourdes está con... Y entonces así Karen se queda con José. Y ahí tienes a Ezequiel al frente. Ora por Ezequiel y por Casey para que puedan orar. Ezequiel, vente conmigo, vente papá. Hijo mío, ven acá. Ven conmigo aquí. Señor y Padre bueno que estás en los cielos. Te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús. Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que todavía necesitamos crecer, Dios mío, en la oración. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes cada día a poder intimar contigo, a sacar tiempo para orar contigo, Padre, como iglesia y como individuos, Señor, Padre. Transforma nuestras vidas cada día, Señor. Pon en nosotros el deseo, el anhelo de tener conversaciones contigo, Dios mío, para que por medio de esa vida de oración podamos ser llenos de poder. Ese poder, Dios mío, que nos capacita para hacer tu voluntad. Ese poder que nos capacita, Señor, para tomar decisiones. Ese poder que nos capacita para enfrentar las adversidades. Ese poder que nos capacita, Dios mío, para traer gloria a tu nombre. Pero sobre todas las cosas, Dios mío, para poder exaltarte y glorificarte, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y permite, Dios amado, que si hay alguno en medio vuestro que todavía no te conoce, que todavía no ha rendido su vida a ti, Señor. Yo te ruego que por tu Hijo Jesucristo, Señor, en esta hora tú cambies su corazón y le muestres tu gracia, tu misericordia, para que pueda venir en arrepentimiento y fe delante de ti, Señor. Para que juntos, Señor, como hermanos en la fe podamos vivir en oración, llenos de tu poder. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Amén y amén.